Bueno, no es de ninguna manera una requisitoria del gobierno argentino. Este es un tema que Uruguay viene procesando desde hace muchísimo tiempo y que tiene que ver con nuevas normas que se están instrumentando a escala mundial en virtud de la profunda crisis que hoy afecta al sistema capitalista y que obliga y hace que los grandes países estén, por cierto, ajustándose los cinturones y también estén intentando, por todos los medios posibles, cosa que no hicieron durante décadas, pero que ahora, afectados, repito, por esta crisis, sí lo hacen, de impedir que el dinero de sus contribuyentes pueda eludir los impuestos en cada país, pueda trasladarse a paraísos fiscales que existen y muchos, como por ejemplo puede ser Suiza, Andorra, Luxemburgo, varias islas como las Caimán, Bermudas, etcétera. Y entonces ellos están impulsando desde, repito, hace un tiempo a esta parte, 2007 en adelante, sobre todo cuando estalla la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos, a través de la OCDE, básicamente esta organización que integran algunos países de los más importantes en materia económica, no de otra naturaleza en el mundo, impulsando legislaciones restrictivas acerca de las posibles evasiones que se hagan, diríamos, de los contribuyentes. Y en ese cuadro, el resto, quien no se adecua a esa, diríamos, normativa, quien no se ubica en ese proceso, evidentemente que queda, diríamos, condenado a permanecer fuera del sistema, casi, diríamos, desde el punto de vista de los países centrales. Es decir, si no haces determinadas legislaciones, tratados y convenios con un conjunto de países, tanto en número como en calidad, porque a nosotros nos exigen un número mínimo y también nos exigen que además sean relevantes a los efectos de las relaciones de nuestro país con el resto del mundo, y en ese sentido a nadie escapa que la palabra relevante se refiere casi básicamente a Argentina y Brasil, que son los países donde tenemos mayores relaciones. Entonces, si nosotros no hiciéramos eso, quedaríamos fuertemente castigados y separados de lo que son las corrientes mundiales de capital en este momento en el mundo, y eso implica, por supuesto, que tendríamos que tener otro proyecto de desarrollo para el Uruguay si decidiéramos ir por ese camino. Entonces no es de ninguna manera un elemento que venga de Argentina, aunque a nadie escapa la importancia que para Argentina pueda tener el hecho de que países vecinos pudiéramos ser receptores de capitales que estén evadiendo, diríamos, impuestos en esos países. Es evidente que tanto Brasil como Argentina, podría ser Chile, pero sobre todo básicamente los dos grandes vecinos que tenemos puedan estar, diríamos, inquietos acerca de que existan países que pudieran estar recibiendo sus capitales y que estos capitales no estuvieran tributando como corresponden los países de origen. Esto nos preocuparía a nosotros si estuviéramos en esa situación, les preocupa a ellos, y desde ese punto de vista tampoco podemos negar que Argentina ha venido impulsando, en particular con Uruguay, también un tratado de esta naturaleza que no tendrá efectos retroactivos y que yo pienso que funda sobre bases éticas, morales, sanas e importantes las relaciones que deben de existir entre nuestros países. Yo sinceramente le digo que reconozco el papel que tienen estos capitales en el desarrollo de distintos emprendimientos en el Uruguay, pero también digo que creo que las relaciones deben de fundarse sobre la transparencia, sobre una ética, y desde ese ángulo no acepto que vengan ni capitales provenientes del narcotráfico, de la trata de blancas, de cualquier elemento ilícito, y tampoco que vengan de, diríamos, eludir el pago correspondiente de los impuestos en cualquier país, sea Argentina o cualquier país del mundo. Pasemos a otro tema que ha estado en el tapete estos últimos tiempos, el tema Pluna, ¿no? Una visión diferente vimos en el senador Loriel. Por ahí hasta se le dijo, bueno, había una amenaza subyacente sobre López Mena, custodia policial, que no servía esto para la alianza con Pluna, y en definitiva, bueno, ¿cuál es la visión de Loriel? Bueno, nosotros lo que siempre sostuvimos y mantuvimos es que a Uruguay no le conviene como país un monopolio privado en las comunicaciones entre Uruguay y Argentina. Ya existe una fuerte concentración, en términos técnicos se le denomina posición dominante, es un eufemismo para casi definir un monopolio, porque
la empresa de este señor, que todos conocemos, tiene el 75% del transporte entre ambas orillas del Plata, y también fue altamente beneficiada cuando durante muchos años estuvieron cerrados los puertos, los puentes acá en Uruguay, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos que no es conveniente que ese resto que queda, diríamos, de comunicaciones que no están en sus manos, pasaran a estar en sus manos. Ese resto me estoy refiriendo no a lo marítimo, porque ahí es casi absoluto su dominio, sino al aéreo, donde también él puso una empresa de transporte aéreo y queríamos pasar a tener el 100% casi de, diríamos, las comunicaciones a escala nacional. Entonces, primera cosa fue esa. La segunda cosa que no nos gustó, y creo que a los uruguayos todos tampoco, fue la manera en que se actuó en la subasta que nosotros establecimos por ley para, diríamos, liquidar Pluna y vender los 7 aviones Bombardier. Nosotros no estábamos acostumbrados a que se actúe a través de testaferros, no estamos acostumbrados a que se traigan personajes que hoy dicen llamarse de una manera y mañana aparecen como otro, que después resulta que no tenían el aval del resto de los propietarios de la dicha empresa, una empresa que tenía la web, es decir, la página web de información. No nos gusta, diríamos, que se produzcan este tipo de cosas porque acá en Uruguay, a pesar de algunos hechos, diríamos, que han sido no del todo correctos, tenemos como promedio general o como mayoritario una actitud correcta del empresariado uruguayo que actúa bien cuando tiene que relacionarse con el Estado. Entonces, esto desprestigia al Uruguay a escala internacional, esto nos rebaja la calificación ética o moral, que es la máxima calificación que podemos tener los uruguayos. Es decir, habrá muchas calificaciones de las calificadoras de riesgo y sobre la deuda y demás, pero la máxima que un país puede tener, calculo yo que también un ser humano, es esa, la ética o la moral, cómo somos y cómo nos ven desde el punto de vista de la honestidad, de la transparencia, y eso realmente quedó en juego, en peligro, por actitudes de esta naturaleza. Entonces fueron las dos cosas que a nosotros nos llevaron a salir un poco fuerte con respecto a este tema. Se nos fueron un poco las palabras, nosotros expresamos nuestro arrepentimiento, diríamos, por tal exceso, si se quiere, pero también dijimos que, por suerte, todavía no tenemos la sangre congelada y a veces este tipo de hechos nos motivan a salir con ese impulso. Por otra parte, también, paralelamente, hemos estado trabajando desde un primerísimo momento, desde casi el otro día del cierre de Pluna, para buscar soluciones, porque aquí no es solo crítica, ni tampoco autocrítica, sino también proposiciones. Fuimos a hablar con el embajador de Venezuela, nos acompañó, o lo acompañamos, mejor dicho, a hablar con el ministro de Transporte y Obras Públicas. El ministro le entregó un material que él pudo entregárselo a su vez a la ministra de Transporte de Venezuela en ocasión de la reunión de Brasilia, donde Venezuela entró al Mercosur. Ahí fue la primera vez que una alta autoridad venezolana tuvo conocimiento del tema Pluna, porque nosotros considerábamos que a la luz de otras ayudas muy importantes que hemos tenido de Venezuela, como en el caso de COFAC, que es cuando viene Bandes, o cuando PDVSA nos compra las estaciones de servicio en Argentina de Sol Petróleo, que nos daban muchísimas pérdidas, o como todo el apoyo que nos está realizando con respecto al tema del convenio petrolero, evidentemente que también aquí podíamos pensar que no iba a haber problema en una cuestión que a nosotros nos gustaba, que era una asociación entre, diríamos, el Estado uruguayo, el Estado venezolano, los trabajadores, y si había algún capitalista uruguayo que en vez de sacar el dinero para afuera, porque ahora nos enteramos que hay 8.700 millones de dólares, 8.700 millones de dólares depositados en bancos extranjeros por parte de uruguayos que no le invierten acá. Esta es una información del Banco Internacional de Pago con sede en Suiza. Digo que si hay algún empresario que quisiera que ese dinero colaborara para una salida a una cosa tan importante como es la conectividad aérea, y el turismo, porque está conectado, y la actividad del aeropuerto, que ha descendido en más de casi un 50% en estos días, nos parecía todo correcto. La solución que se viene buscando ahora es una solución a través de una cooperativa, que porque los trabajadores al fin y al cabo fueron los únicos que propusieron. Perdón, el presidente con ese tema de Venezuela dijo rotundamente que no. Bueno, el presidente dijo rotundamente que no, porque tiene un poco esa carga arriba de todo lo que le hemos solicitado, ¿verdad? No porque no
esté de acuerdo en última instancia. Nosotros lo que sí decimos es de que no habría dificultades. Entendemos al presidente y también no nos gusta parecer como un país mendigo. Nosotros también tenemos recursos que si quisiéramos los podríamos perfectamente aplicar. No somos el último bajón del tarro, pero si la línea predominante a nivel económico no estaba de acuerdo, bueno, había que recurrir a alguna salida porque para nosotros era importante tener una línea bandera. Hoy estamos con la cooperativa. Hoy estamos con una posibilidad cierta de apoyo estatal a través de mecanismos que los propios cooperativistas han solicitado en materia de subsidios. Han sido muy realistas, acá hay que tener subsidios porque se podrá perder de repente 15 millones de dólares en un año o dos, pero lo que gana el país en su conjunto a través de las actividades que Pluna potencia, diríamos, mucho más. Acá estamos hablando de miles y millones, 1.600.000 pasajeros trajo Pluna el año pasado, que después desparraman sus gastos en la temporada turística y todo eso beneficia al país a través de impuestos, a través de trabajos y muchísimas cosas más. Entonces, lo que no descartamos en ningún sentido es que pueda haber una colaboración de Venezuela efectivamente, pero ahora diríamos en relación con los propios trabajadores. Esa parte no la descartamos de ninguna manera y creemos que hay que seguir trabajando porque esto le puede beneficiar. Acá es una cuestión de ganar, no es solamente de que nos ayuden y nosotros recibir la ayuda y nada más, no. Los trabajadores, por ejemplo, tienen una muy buena experiencia en el tema de la seguridad. Pluna es un orgullo para todos los uruguayos porque no tiene ningún accidente en su historia. No hay ninguna línea aérea, no somos conscientes a veces de eso, que tenga ese ranking, que tenga ese récord. 0 accidente en toda su historia. Y eso no es casualidad, es producto de que los trabajadores, a pesar de los malos gerenciamientos que ha tenido Pluna, siempre han sabido, diríamos, controlar y cuidar muy bien todos los protocolos, todos los pasos que hay que dar para que un avión despegue. No hay un detalle que no lo tengan en cuenta y si ese detalle un gerente apurado viene a decir que no se tenga en cuenta, ellos no dejan salir el avión. Y eso es muy importante, es el capital más valioso, el patrimonio más valioso, porque es además la vida de cada uno de los potenciales pasajeros. Entonces eso ellos lo pueden vender, entre comillas, exportar como una exportación no tradicional a una aerolínea, por ejemplo, como Conviasa, la aerolínea estatal venezolana, que ha tenido dificultades en cuanto al tema de la seguridad y por lo tanto ahí podríamos estar retribuyendo a través de trabajo y de ese tipo de asesoramiento el apoyo que pudiera venir de Venezuela. Aquí hay que ser creativos sobre todo. Hay dos cosas, una de que el gobierno pondría el avión, o sea, todo el Estado uruguayo pondría los aviones y tiene un costo eso, ¿no? Digo, hay cuotas semestrales que hay que ir pagando. Por el otro lado se pone lo que no han cobrado de repente los funcionarios, pero no se les cobra el alquiler, por decir así, de los aviones y hay que subvencionar con 15 millones. Ellos han hecho un plan muy serio, muy claro, muy transparente, no nos venden espejitos de colores, nos dicen la realidad tal como es. Ellos tampoco pretenden de ninguna manera generar ganancias como los puede generar un empresario, ¿verdad?, que invierte su capital para lograr ganancias. Ellos quieren un salario, ese es su objetivo, el salario que ellos estaban cobrando, simplemente mantenerlo a través de lo que poseen, que es su fuerza de trabajo. En ese sentido es lo que pretenden y para eso son muy realistas en torno a los números que han propuesto. Aquí no nos venden ningún tipo de maquillaje ni de que esto va a ser mejor o peor. Podrá haber de repente alguna profundización posterior, pero el trabajo que hicieron es muy serio. De manera tal que ahora lo que falta, a mi juicio, es consolidar el grupo humano cooperativo. Es decir, ellos estaban acostumbrados a ser, diríamos, trabajadores asalariados, empleados, y entonces ahora van a pasar a tener otro papel. Y ese otro papel es un papel difícil, porque además de ser técnicamente diferente, también es un papel diferente en cuanto a, diríamos, las costumbres y en cuanto a las formas de actuar. Y desde ese punto de vista creo que hay todo un proceso rápido de instrucción y de, diríamos, acelerar los procesos de aprendizaje de cómo trabajar en forma cooperativa que no se hacen de un día para el otro. Quizás es el desafío más difícil, porque con respecto al gerenciamiento, ellos tienen claro además
que saben muy bien de esto que yo señalaba de la seguridad, pero hay otros aspectos de un negocio muy complejo que cada día quiere más, diríamos, sofisticación, más, diríamos, elementos de competitividad muy fuerte con otras empresas que siempre están largando productos novedosos, ¿verdad? Que hay que tener gerentes que huelen. Y en ese sentido, entonces están recurriendo a IATA, que es una organización internacional, para que desde ahí, desde esta organización, pueda haber apoyo para el gerenciamiento de estas áreas, como por ejemplo la comercialización de pasajes, destinos y demás, que repito, ahí es donde hay una gran competencia y donde se puede cometer a veces errores si no se conoce bien el funcionamiento. Punto de mira. Periodismo con identidad.